Bienvenidos a su programa de Salud para Todos. Hoy tenemos la presencia de un gran profesional de la especialidad de la proctología, doctor Javier Requena. Quiero agradecerte por tu amabilidad, que te hayas dado un pequeño espacio dentro de tu agenda, de los pacientes y del trabajo, para poder conversar. Este es un espacio educativo. Hemos creado este espacio para tratar de que sea una conversación en donde vamos a tratar de romper mitos, en donde estamos en estos programas hablando de infecciones de transmisiones sexuales y creemos que la parte coloproctológica juega un rol fundamental dentro de muchas patologías, dentro de muchas acciones que deberíamos hacer de prevención, ¿no? Por eso que yo creo que tu presencia, doctor Javier Requena, él es coloproctólogo, trabaja en el Omni Hospital y también en la Kennedy de San Borondón, y aparte del Ministerio de Salud Pública, creo que es un referente. Por lo tanto, yo creo que uno de los principales mitos, ¿no?, en donde el aumento de lesiones a nivel de la parte distal del tubo digestivo, entendiéndose por parte distal el recto y ano, ¿no?, en los últimos años hay un incremento debido sobre todo a procesos oncogénicos, y en donde gran parte de ellos tenemos entendido que son relacionados al virus del papilomavirus. ¿Cuál sería tu primera reflexión si esto es cierto o no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá con usted. Bueno, la alta prevalencia del cáncer de ano ha traído en sí una de las principales incógnitas o dudas que siempre nos hacíamos nosotros los especialistas, si tiene algo que ver el HPV o no. Desde la era del Papa Nicolau, que salió casi más o menos hace más de unos 50 años, cuando se empezaron a estudiar los primeros casos de cáncer de cuello de útero, también con esa misma prevalencia se está viendo actualmente el cáncer de ano en hombres homosexuales. Entonces se comenzaron a estudiar desde ese punto de vista y se pudo dar cuenta que la prevalencia va en aumento, sobre todo por estas nuevas metodologías en que ya hay citologías mucho más avanzadas, histopatológicos ya con una certeza un poco más específicas, y además el estudio en sí ya de la patología como tal, porque antes solamente se pensaba que el cáncer de cuello de útero era exclusivamente para las mujeres, y obviamente, claro, tiene el útero la mujer, pero se demostró además que el conducto anal, y sobre todo en una parte que es la escámuca columnar, tiene las mismas características histológicas que el útero. Entonces se comenzó ya a estudiar de esta manera y se pudo comprobar que el cáncer del ano tiene mucho que ver con el HPV. Y esto es interesante porque uno de los mitos que creo yo que fuera bueno romperlo es que el Papa Nicolau siempre se ha creído que es solo para las mujeres en lo que tiene que ver con el cuello del útero. Muchas personas que tienen actividad sexual anal, dentro de ellos los hombres que tienen sexo con hombres receptores, es probable que ellos deberían de tener indicación de realizarse una prueba de Papa Nicolau, y cada qué tiempo habría que hacerlo. Correcto. Está indicada actualmente hacer primero un PAP anal, que es el Papa Nicolau en el hombre también, que está, como nosotros tenemos acá todavía marcados esos preconceptos culturales, en el que primero la consulta es tardía al proctólogo, sobre todo para este tipo de patologías, por este tema cultural de que el hombre no va o que no puede ir a una consulta, y muchas veces llega a una consulta tardía, y muchas veces también hay un preconcepto cultural desde el médico, desde el profesional de salud, que ve a estos pacientes como un poco con cierto miedo, o algunas veces tiene cierta repulsión al momento de tratar a estos pacientes. Entonces sí tenemos que nosotros primero educar culturalmente al paciente y culturalmente al profesional que trata estas patologías, para que tengan una buena derivación y de esa manera puedan tener un tratamiento y un diagnóstico acertado. El tratamiento en sí, o sea, el Papa Nicolau como tal es indicativo sobre todo en hombres que tienen sexo con otros hombres, que son pacientes homosexuales, pacientes que tengan HIV positivos, independientemente de que sean homosexuales o no. Los heterosexuales se lo pueden hacer siempre y cuando tengan HIV positivos,
pacientes trasplantados, renales y hepáticos, sobre todo órganos sólidos, también son indicación de hacer un Papa Nicolau anal, y sobre todo en las mujeres que hayan tenido patologías vulvares o ya cáncer de cuello de útero. En estos 4 casos es indicación hacer el Papa Nicolau anal. El Papa Nicolau anal es un procedimiento sumamente con menor invasión, es algo que se puede hacer en un consultorio, no necesita ninguna técnica ni nada especial más que un hisopo y evaluar directamente sobre evaluar algo patológico para nosotros poder discernir si hay alguna lesión que puede ser positiva o negativa para progresar a hacer una colposcopía anal, que es el siguiente paso. La búsqueda en este caso del virus, el papilomavirus, ¿viene junto con la realización del PAC, del Papa Nicolau, sí, o son exámenes diferentes que lo pide de acuerdo a las circunstancias? El PAP anal es como la indicación, como en estos 4 casos que le mencioné, y después venimos con la colposcopía anal siempre y cuando tenga lesiones invasivas, que en este caso son la HCL, que son más citológicas, la HCL y la LCL. Después tenemos las AIN, que esto ya es un grado de neoplasia interepitelial grado 1, grado 2 o grado 3, que esas ya son más histopatológicas. Esas sí ya deberían tener un tratamiento un poco más específico. Pero cuando tenemos estos grados, HSL o indeterminadas, que también pueden salir, o normales, en estos casos sí nosotros tenemos que hacer un control cada 3 a 6 meses, siempre y cuando sea un paciente positivo para HIV, porque en estos casos se ha demostrado sí que es un poco más agresivo la invasión del virus como tal. Y en los pacientes que tienen HIV positivo, pero que salió negativa la prueba del citológico inicial, lo hacemos al año. Y a los que más o menos vemos que le sale negativo, y aunque sean HIV positivos o no, pero lo podemos hacer hasta los 3 años. Es así como se hace el seguimiento. Yo creo que esto es importante porque ahora en abril, que vamos a tener estas jornadas de infecciones de transmisiones sexuales, el doctor Requena va a ser uno de los expositores. Y invitamos a todos los médicos, sobre todo médicos generales o del primer nivel de atención, porque estos son los temas donde vamos a tratar de discutir, van a haber casos clínicos, van a haber conversatorios con especialistas, con diferentes especialidades, y creemos que lo que estamos haciendo aquí es una especie de un abreboca para tratar de ver la amplitud de un tema que a la final son de diferentes especialidades con diferentes visiones, y yo creo que eso es lo importante. El aumento de las ITS, Javier, ¿no? El aumento de enfermedades como la gonorrea, como la sífilis, ¿no? Enfermedades que probablemente a la final hace 20, 30 años atrás la veíamos muy poco frecuente, pero que en los últimos años para acá hemos tenido un incremento bastante importante. ¿Cuál sería también tu opinión con relación a estas otras ITS, ¿no, verdad? Sí. Dentro de las más frecuentes, ¿cuál tú dirías? Aquí nosotros tenemos que tener claro que nosotros los especialistas en esta zona dividimos a estas patologías o estas enfermedades de transmisión sexual claramente en pacientes que son infectados por HIV positivos y los que no tienen HIV positivos, que también hay enfermedades de transmisión sexual para este tipo de pacientes. En este caso, que no son HIV positivos, nosotros tenemos que considerar la primera, por la alta prevalencia, justamente es lo que corresponde al HPV, porque es la infección principal. Después tenemos las enfermedades ulcerosas o que también provocan adenopatías, que también están dentro de ese grupo de los pacientes que no tienen HIV. Y después están las que provocan proctitis inflamatorias o proctitis bacterianas o virales. ¿Cuáles serán los síntomas de la proctitis? Sí. Por ahí para que al final nuestros amigos oyentes nos digan, porque a veces el término proctitis uno no queda claro, ¿cuáles serían los signos o síntomas que alguien con proctitis pueda tener? Muchas veces es el dolor anal, sí, sangrado, otras veces también sensación de ano húmedo o prurito anal, pero lo más característico es la secreción purulenta, sobre todo si son por clamidias, que es una de las principales agentes etiológicos que provocan la proctitis, o también pueden ser producto del gonococo, que son las dos cosas que nos pueden provocar a nosotros el típico supuración de ano, que ese es el paciente consulta específicamente por sangrado rectal más supuración o dolor al momento de evacuar. ¿Y muchas de estas enfermedades tienen curación o solo tienen control? No, sí tienen curación, son justamente por a la gente que nosotros vamos a actuar. Pues, en este caso, si son proctitis bacterianas o virales, se da un tratamiento específico. Muchas veces se trata de forma empírica o tenemos el diagnóstico con algún tipo de cultivo y directamente se deriva al infectólogo porque es como deberíamos hacer nosotros el caso. Hasta ahí nosotros llegamos como
hacemos un diagnóstico oportuno y después es importante también mencionar esto, de que nosotros por lo general los especialistas en esta zona por lo general trabajamos en conjunto con otros médicos que son especialistas también en eso para nosotros tener como un equipo multidisciplinario en ese sentido. Que eso... ¿Tú recomendarías desde tu óptica de coloproctólogo que las personas que mantengan relaciones anales siempre utilicen preservativos? Sí, claro. Sí, es una forma de prevención, sobre todo, para evitar este tipo de enfermedades. Sobre todo las que son, como le digo, son enfermedades de transmisión sexual supurativas, las tenemos las que provocan también úlceras como el herpes, que son virus muchas veces de contacto. Entonces, en estas lesiones al momento que tienen estas lesiones, ya hay una lesión que puede generar al momento de tener relaciones sexuales, tiene una abrasión o un trauma sobre la superficie epitelial y esto va a generar que el virus, cualquiera que sea, active un poco más. Y dime una cosa, el periodo de transmisibilidad de muchas de estas enfermedades yo creo que es otro de los mitos que deberíamos de romper. Porque siempre se ha dicho de que tú tienes que tener lesiones visibles, siempre tienes que tener una llaga, una úlcera, una verruga. ¿Podrá transmitir también un paciente asintomático, pero que probablemente tiene el antecedente de haber tenido, por ejemplo, HPV? Sí, por supuesto. El HPV sobre todo tiene una prevalencia de aparición, por lo general hay hasta 8 meses está de forma inactiva. Porque esto es un virus, como sabe, es intraepitelial, no lo vemos muchas veces y está asintomático y hasta que no se activa por alguna inmunodepresión o porque la célula sufrió algo. Pero puede transmitir. Pero puede transmitir, claro, tranquilamente la puede transmitir. Yo creo que eso sería algo importante porque siempre los pacientes o lo que normalmente se conversa es que si yo no veo ninguna lesión visible, no pasa nada y probablemente puedo no protegerme, ¿no? Yo creo que ese es uno de los datos más importantes, creo yo, que está diciendo. La vacuna para HPV, ¿tiene impacto en disminuir las lesiones a nivel de la zona anorrectal? Sí, es importante nosotros que sepamos que los serotipos son más de 100 serotipos que pueden tener este tipo de el HPV. Las vacunas son como para ciertos serotipos, ¿no? Sobre todo los serotipos que son oncogénicos, que son el 16 y el 18, todavía están en estudio vacunas para este tipo de virus, pero para los benignos, que son casi que el 80% de patologías, que son los que forman las verrugas anales típicas, sí tienen una disminución de la aparición sobre todo de la verruga como tal, y de inhibir o de frenar un poco la enfermedad como tal. Dime una cosa, y el manejo, Javier, el manejo es un manejo que el paciente tiene que venir, son tratamientos tópicos, locales, quirúrgicos. ¿Cómo podríamos tratar porque a veces el paciente no acude al especialista porque también el temor de que lo van a operar, que le van a resecar, que le van a sacar un pedazo de intestino, también se crean a veces muchas imágenes que no son reales, ¿no? No todas las patologías del ano son quirúrgicas, ¿no? Hay algunas que sí son de tratamiento médico clínico y en este caso, sobre todo las verrugas anales, ¿sí? Hay diferentes tipos de tratamiento, es por eso que justamente se dice actualmente que no hay un tratamiento ideal para una verruga. Muchas veces depende del tamaño también y depende también de la lesión donde está, si está muy próxima al ano o si está dentro del ano, que eso también es diferente. Intraanales son otro tratamiento, las extra o las que están en la periferia del ano es distinto, pero por lo general con una electrofulguración del ano más una genotipificación es el tratamiento estándar que se hace ahora, por lo menos tenemos la biopsia de esa lesión y sabemos qué tipo es de virus, ¿no? Y de una vez se aprovecha y se saca la lesión directamente. Bueno, yo creo que ha sido muy productivo hoy día el poder conversar con un especialista de una de las áreas anatómicas que probablemente a la final más mitos existen y en donde el aumento de enfermedades o de patologías benignas y malignas es algo que cada vez lo estamos viendo más frecuente. Si tendríamos que ir concluyendo la actividad sexual a nivel de la región anal o rectal, uno siempre creo que la sugerencia es que usted hágalo con prevención. Es decir, utilice un preservativo independientemente si es que tiene o no tiene algún antecedente de infección. Yo creo que ese debería ser el concepto. Sí, el concepto es ese. Entonces, lo segundo es que el especialista que encargado de todas las patologías a nivel de rectal y anal es el médico proctólogo. Por eso que él es el que coordina con el resto de especialistas para hacer prevención. Acordémonos que este tipo de programa
estamos tratando de llegar son con mensajes de prevención y con mensajes de promoción. El Papa Nicolau no solamente es para la mujer en la cavidad uterina ni en el cuello del útero, se lo puede ser utilizado también a nivel de las márgenes del ano o dentro de las lesiones que en este caso el especialista lo considere. Javier, no me queda más que agradecerte. Creo que tu aporte en romper muchos mitos ha sido muy, muy valioso y te esperamos en la jornada para ampliar un poco los temas, todas las inquietudes, las dudas, y todos ustedes, colegas médicos, los invitamos a que se inscriban, a que participen, a que vengan a tratar de intercambiar experiencias, que probablemente es una de las formas donde todos podamos salir aprendiendo. Muchas gracias, Javier, tus últimas palabras. Muchas gracias, igual, doctor. Como lo que menciona es fundamental, la prevención por sobre todas las cosas y consultar siempre con el especialista indicado. Eso es lo más importante. Le agradecemos a todos y como siempre, salud para todos. Un gran abrazo.